primero que vamos a hacer es ver cuáles son los requisitos del proyecto. Entonces, para eso nos vamos acá. Nos vamos a repositorios, luego a documentos universitarios. En este caso vamos a escoger OIM y algoritmos. Entonces acá vamos a bajar este documento de requerimientos. Vamos a bajarlo. Escogemos una ruta. Vamos a ponerlo en el escritorio y guardamos. Una vez descargado, simplemente lo abrimos. Y acá podemos ver cuáles son los proyectos que han sido aprobados por el profesor, por lo cual usted debe escoger uno de ellos, verificar que ninguno de los compañeros lo tenga en el aula y no pueden repetirse, por ende se va a hacer precisamente un sorteo en el cual el que le toque es el que va. En nuestro caso vamos a tomar este de ejemplo. Diseñe un programa que calcule e imprime el pago de un trabajador que labora en la compañía Hermosel. Los datos que se leerán serán los siguientes: horas trabajadas, sueldo por hora, tipo de trabajo. Para calcular los pagos se considera lo siguiente. Bien, vamos primero a nuestra fase de análisis. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, lo primero que me dice que tengo que hacer es calcular e imprimir el pago de un trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo tengo que arrojar un resultado. Eso es lo que tiene que imprimir. Él tiene que imprimir el salario que se le va a pagar a un trabajador. Ahora bien, para esto necesito unos cuantos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, necesito las horas trabajadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que digitarme las horas trabajadas. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, tenemos que, primero, tenemos que poner una variable de salida. Vamos a ponerla sin tipos por ahora. Var salida, que debe hacer ¿qué? Que debe ser igual a imprimir el pago de un trabajador. Entonces, luego dice que debo pedir datos. ¿Qué debo pedir? Bueno, debo pedir las horas trabajadas. ¿Verdad? Que es igual a X, porque no sé lo que él va a digitar. También me dice que debo pedir el salario por hora. Entonces, tengo otra variable igual a Y, porque no sé lo que me van a digitar. Ahora bien, también tengo que pedirle también el tipo de trabajador. Entonces, tenemos otra variable bien. Entonces, ¿qué solamente me van a digitar? 1 o 2. Entonces, ¿qué otra cosa nos piden? Bueno, ya no nos piden más datos. Entonces, puedo comenzar a eliminar esto para ir quitándome cosas. Y ya también puedo ir quitando esto para ir descartando cosas. Ya yo sé que necesito una variable de salida en la cual es imprimir el pago de un trabajador. No me han dicho todavía cómo se calcula. Luego me dicen que debo pedirle las horas trabajadas, tengo que pedirle el salario por hora, tengo que pedirle el tip. Entonces, para calcular el pago debe considerar lo siguiente: los obreros, o sea, el tipo 1, vamos a hacer algo para no perderlos, porque hay datos que siempre necesitamos tener visible en todo momento. Este es uno de ellos. Bien. Nos dice que calcule el pago según lo siguiente. Entonces, los obreros pagan un 10% de impuesto. Eso quiere decir que cuando el tipo sea 1, va a pagar 10%. Entonces, vamos a ir pensando cómo se hace
la pregunta if. Entonces, con un if, paréntesis, paréntesis, nosotros vamos a preguntar if tipo es igual a 1, entonces debo calcular un 10%. Esta quizá no sea una de las mejores formas de programar, pero es una que me ha dado un poco de resultado a través del tiempo. Entonces, como en este caso solamente son dos tipos, 1 o 2, si no es 1, ¿qué significa que es? Significa que es 2. Por ende, me ahorro el tener que poner otro if y simplemente digo else. Entonces, en este caso, de lo contrario, sencillamente hago esto. Entonces, los trabajadores, obreros y empleados que reciben un pago menor de 100,000 no pagan impuestos. Entonces, eso quiere decir que yo debo evaluar si el salario es mayor de 100,000. Entonces, esa validación debo hacerla antes, porque yo no puedo venir a calcularle a las personas este tipo de impuesto. O sea, no pudiera hacerlo, pero no hay necesidad. Así nos evitamos problemas. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, aquí hago un if en el cual le pregunto si el salario es mayor o igual a 100,000. Ahora bien, ¿cómo sé el salario? Bueno, el salario se calcula multiplicando las horas trabajadas por el salario por hora. Entonces vamos a crear una nueva variable que vamos a llamar sueldo bruto, que vamos a iniciar en 0. Entonces, luego vamos a decir que sueldo bruto va a ser igual a qué? Bueno, a salario por hora por las horas trabajadas. Entonces, ahora vamos a realizar una pregunta. Si el salario por hora, salario bruto, perdón, es mayor o igual a 100,000, entonces, ¿qué? No paga impuesto. Pero si es, perdón, si el salario bruto es mayor o igual a 100,000, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí es que yo le voy a calcular esto. ¿Por qué? Porque de lo contrario no pagan. Acá adentro ponemos esto. Entonces, de lo contrario, entonces el salario bruto va a ser igual ¿a qué? Al mismo salario bruto. Entonces, realmente esto es innecesario, pero bueno. Entonces, los trabajadores deberán recibir un pago o no, pagan impuestos. O sea, esto se va. Al final se debe imprimir el total a pagar a los trabajadores y empleados. Entonces ya, ahí tenemos nuestro programa escrito en Word. Bien, una vez culminada nuestra fase de análisis, vamos entonces a proceder a realizar el proceso de programación.
en este caso de diagramación, porque vamos a diagramar. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Fácil. Tenemos que venir acá a la herramienta mágica llamada google.com. Entonces ponemos Raptor Flowchart. Entonces esta primera opción que está acá es la que vamos a escoger y vamos a bajar acá, download the latest version. Voy a escoger el escritorio y una vez descargado simplemente le damos clic a abrir. Se instala igual que cualquier otra aplicación de Windows, simple y sencillamente siguiente, siguiente, siguiente. En mi caso, como ya la tengo instalada, simplemente procedo a abrirla. Bien, una vez tenemos el programa abierto, vemos que él trae por defecto el inicio y el fin, por lo cual tenemos ya la mitad del programa hecho. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar cualquiera de estos símbolos, simplemente nos situamos encima de uno de ellos y procedemos directamente no tenemos que arrastrar, simplemente hacemos un clic. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, según nuestro análisis, es pedir las horas trabajadas. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, eso es un input. Entonces, nos marcamos acá. Bueno, algo importante es que tenemos que guardar primero antes de realizar cualquier cambio. Entonces, nosotros vamos a escoger el escritorio y vamos a poner bien y procedemos a guardar. Entonces, ya ahora sí, él nos deja interactuar. Entonces, le damos doble clic encima y aquí nos dice que introduzcamos qué queremos que salga en pantalla. Entonces nosotros vamos a mandarle un mensaje que diga dame horas. ¿Y dónde vamos a almacenar eso? Bueno, vamos a almacenarlo en una variable que vamos a llamar horas trabajadas, con la H minúscula y la T mayúscula. Entonces, podemos ir viendo la ejecución del programa haciendo clic donde dice Execute to Completion. Entonces, veamos que él inicia, ¿verdad? Se para acá y dice dame horas. Entonces, yo le voy a dar horas, voy a dar 45 y le damos OK. Fíjense cómo acá él nos pone, acá en esta parte, que la variable HT es igual a 45. Vamos a realizar de nuevo otro input y vamos a decirle esta vez dame. Recuerden en todo momento que los textos se ponen con comillas, porque de lo contrario él entenderá que es un número y como los caracteres no se pueden convertir a numérico, va a dar un error. Entonces, ¿eso dónde lo vamos a almacenar? Lo vamos a almacenar en una variable llamada SH. Y le damos a do. Bien. Entonces, ¿qué más tenemos que pedirle? Bueno, nos dice que tenemos que pedirle también